Jorge Moreno presenta Mini Reportajes RCH Radio. Bueno, estamos a 19 de abril del año 2024. Tenemos en la línea hoy un invitado especial cuando se conmemora los 50 años del M19. Tenemos a don Álvaro Orjuela. Álvaro, muy buenas tardes. Hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos nuestros radioyentes en el país y en varios países del mundo que sé que te escuchan. Buenas tardes para todos, buenos días para los de otros continentes. Álvaro, cuénteme, ¿cómo nace el M19? ¿A razón de qué o a raíz de qué? Bueno, se estaban dando en el país algunas circunstancias que abocaban a que ciertos líderes de algunos movimientos, la NAP o algunos compañeros de las FARC y otros, fueran madurando y dándose cuenta que el país necesitaba nuevas formas de luchar. Pues un evento como fue el robo, un raponazo que hace el papá de Andrés Pastrana, Isael Pastrana Borrero, en las elecciones de 1970 a el candidato de la NAPO, Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, tengo entendido que la NAPO en cabeza del general Rojas Pinilla, cuando aparece el M19 después de este acontecimiento tan importante donde se levanta la ciudad, prácticamente que se desprende de un movimiento militar. ¿Cómo es la cosa? Bueno, fíjate, pero permíteme acabo. Este acontecimiento del robo de las elecciones a Rojas Pinilla fue lo que exacerbó las ansias de libertad y fue lo que produjo el nacimiento del M19, ese robo. La ANAPO nace como una propuesta, una mediadora de paz entre el liberalismo y el conservatismo. Por eso entre ellos dos surge la franja blanca, que es la bandera de la ANAPO. Y claro, hay una decisión, digamos, del movimiento, porque de ahí salen muchísimos de los compañeros que a la postre irían a conformar lo que hoy conocemos como el M19, Movimiento 19 de Abril. Esa franja blanca que divide es cuando aparece el Frente Nacional, ¿verdad? Cuando ya deciden que van a juntar los liberales y conservadores para que se turnen el mandato, es decir, para que sigan haciendo lo mismo que han hecho siempre. Sí, exactamente. Veníamos sobre una dinámica absurda de repartición del poder y repartición de los gobiernos, que a veces confundimos gobierno con poder. Por ejemplo, hoy somos gobierno, en cabeza de nuestro compañero Gustavo Petro, pero todavía no somos poder. Estamos en la construcción del poder popular. Y precisamente entra esta franja como una mediadora de paz entre las sangrantes confrontaciones que producían los liberales y los conservadores. Cuando no se repartían las riquezas, entonces se repartían los muertos, pero los muertos los ponía el pueblo. Bueno, el M19 nace el 19 de abril del año de 1970, ¿o estoy equivocado? 1973. Sí, eso es lo que da el inicio. Y en el 74 es cuando sale a la luz con la recuperación de la espada de Bolívar en la Quinta de Bolívar, cuando se recupera para el pueblo la espada del Libertador y se blande nuevamente en pos de buscar la justicia social. Interesante eso, porque yo recuerdo, yo estaba muy chico, cuando el M19 sale y aparecen unos triangulitos enfrentados con la sigla del M19. ¿Por qué esos triángulos? Bueno, los triángulos, si tú los ves, no teníamos mayores recursos y los triángulos perfectamente daban una solución. Era una forma alegórica de dar una solución a un enfrentamiento entre las hegemonías, y el M19 sale con una propuesta novedosa y una alternativa de poder. No solamente de poder político, sino en este caso una respuesta dentro de los mismos argumentos que presentaba la oligarquía, que era un ejército popular. Cuando sale el M19, cuando se apodera de la espada del Libertador, cuando se atreven a rescatar, como dice la gente, la espada del Libertador Simón Bolívar, ¿cuál es la respuesta de la gente y cuál es la respuesta del gobierno en ese momento? Pues imagínate, atreverse, entre comillas, con
mayúsculas y sobresaltado. A recuperar, tú sabes que se recupera lo que le han quitado al pueblo o lo que le han quitado al individuo, se recupera lo que era tuyo, que se recupera, ese es el término exacto, la espada de Bolívar, para ponerla en función de las luchas sociales. La reacción fue extremadamente violenta, absolutamente indolente, no solamente en el gobierno nacional, los Estados Unidos también tuvieron mucho que ver. La CIA estaba detrás de quienes se habían atrevido a recuperar la espada de Bolívar, porque era un instrumento ponderable, un símbolo de lucha. Entonces aquí la reacción fue terrible, asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, se desató una cacería de brujas, fue violento realmente. Bueno, el M-19 avanza sin tener gente detenida y juzgada por la participación en este movimiento subversivo solo en el año 90, en el año 78, cuando el M-19 se atreve a desarmar el ejército de Colombia en su propia casa, en el Cantón Norte. ¿Qué pasó ese día? Bueno, era inclusive, pues ya se puede decir, habían más armas que hombres, aunque faltaban armas para los hombres. En un acto supremamente valeroso, primero que todo. Y suicida, pienso yo, suicida, porque imagínense, eran muchas armas y eran poquitas las personas que estaban participando, creo que eran 20 o 30, no sé cuántos. Sí, pero fíjate que cuando yo te digo que un acto ponderable desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la estrategia militar, de la creatividad, pues se entraron al Cantón Norte y efectivamente del centro del cartón se sustrajeron esas armas. Se demostró que había una falencia dentro del ejército y que realmente la sabiduría popular, como siempre, ha sido superior a al enemigo, superior a los que han tratado de menguar al pueblo, los que lo han explotado, los que lo han diezmado, los que han asesinado. Como ahora, aparentemente, el Centro Democrático, lo voy a nombrar porque da lugar, se encuentra de baja guardia, pero hay que estar pendientes. Sin embargo, el pueblo siempre será superior a sus dirigentes y el pueblo unido, el poder popular, será superior a cualquier eventualidad que pretenda socavar el poder popular y la soberanía popular, que es el pueblo. Bueno, hasta después de la sustracción de las armas del Cantón Norte en Bogotá, cuando en esa época el ministro era el señor Álvaro Leiva Durán, el general Álvaro Leiva Durán, sí, efectivamente, viene una arremetida del ejército y ellos dicen, fue que nos hicieron quedar como un zapato ante el mundo entero, porque una guerrilla naciente desarma al ejército de Colombia. ¿Qué opina usted sobre ese concepto que dio este general? Pues sí, tiene razón en parte, quedaron como un zapato dentro de esa lógica militar, porque fue realmente un operativo exitoso. Pero no olvidemos que al interior del M-19 no solamente habían médicos, ingenieros, profesionales en todas las ramas, sino teníamos también el auxilio de algunos empresarios que comulgaban con el espíritu patriótico y el espíritu de renovación y de búsqueda de la justicia social. Y naturalmente no faltaría uno que otro militar que algo tendría que ver con esta recuperación. Hay una anécdota, Álvaro, hay una anécdota que me contaba un joven de esa época, que era perteneciente al M-19, el papá de este joven, era un alto mando del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Este muchacho cae en un operativo de la Policía Nacional, uniformado de policía, y el papá, pues obviamente al tener esa fuerza, lo que hace es sacarlo rápido de la cárcel. Está creo como 1 año o 6 meses de cárcel, y me contaba este joven que en un momento él llegó a la casa y estaba un general del ejército, del cual me reservo el nombre, tomándose un whiskycito con el papá, y cuando él llegó, lo saludó y siguió para su cuarto, y el general le dijo, ¿y quién es ese muchacho?
El papá le dijo, no, pues imagínese, eres mi hijo, pero resultó un criminal, es un delincuente. Entonces le preguntó que por qué, dijo, no, pues es que, imagínese, resultó ser del M-19. Dijo, hágame un favor y lo llama, le dijo el general. El general abordó al muchacho y le dijo, vean, nosotros los admirábamos a ustedes porque ustedes vienen del general Álvaro Rojas. Ustedes son unos machos. Pero nos ultrajaron cuando nos robaron nos robaron las armas. ¿Por qué no nos las pidieron? Y yo creo que eso es cierto, porque el general Rojas Pinilla, antes de su muerte, días antes de su muerte, se reunió con Álvaro Fallá y con Toledo Plata en esa época, y les decía que iban bien. Esa es la historia del M-19. ¿Y qué va a pasar mañana cuando se cumplen los 50 años sin tener que tomar, por ejemplo, que tuvimos la toma de la Embajada de República Dominicana y otros hechos importantísimos, la toma del Palacio de Justicia? ¿Qué se va a hacer mañana y dónde va a estar usted? Bueno, mañana va a haber en muchas ciudades del país conmemoraciones, festejos, celebración de los 50 años de la fundación del M-19. Seguramente en Bogotá también se presentará alguna actividad. Nosotros estaremos en el sur del país y vamos también a conmemorar el día con compañeros del sur del país. Nos estaremos trasladando hacia el Valle del Cauca. Esa va a ser nuestra posición el día de mañana. En el Valle del Cauca está una casa que se llama la Casa del M-19. ¿Por qué? Hay una sede, la única sede del M-19, es una sede nacional. Sí, la única, la nacional, sí. La única, es la única sede del M-19 y está situada en Yumbo. Yumbo es un sitio emblemático para el M-19. Pizarro tuvo ahí una valerosa actuación cuando se hizo la toma de Yumbo. Entonces, seguramente Yumbo, Cali, en Barranquilla, Medellín, Santanderes, van a haber actividades conmemorativas al M-19. Y es necesario, Jorge, es necesario que se le recuerde al país que el M-19 innova en la actividad guerrillera, no solamente del país, sino del continente. El M-19 encuentra un nuevo discurso y unas nuevas formas de comunicación entre el pueblo y el ejército popular, la guerrilla. El M-19 es creativo, el M-19 interpreta el sentir del pueblo colombiano. El M-19 es el único movimiento que hasta el momento había recuperado, había sustraído el ostracismo donde habían situado al libertador Simón Bolívar y lo catapulta nuevamente hacia su grandeza. El M-19 entonces no solamente es un movimiento nacionalista, es un movimiento popular, sino que el M-19 sobre todas las cosas es un movimiento que supo interpretar a su pueblo, tanto que en la dejación de armas el M-19 no pide dádivas, solicita que se haga la constituyente, y en la constituyente logra, por ejemplo, que instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, la descentralización del poder de los órganos administrativos y sobre todo arma, entre comillas, al constituyente primario de un elemento fundamental que le ha servido para defender sus derechos, y es la institución de la tutela, entre otras muchas cosas. Eso se le debe al M-19, un movimiento que además siempre ha tenido en sus entrañas, tiene ese sentimiento patriótico y fundamentalmente de paz, de la paz con justicia social. Álvaro Orjuela, más conocido como Bati. ¿Por qué Bati? Pues de muy pequeño yo sentía gran proclividad por el M-19. Me entusiasmaba, los admiraba y yo quería pertenecer al M-19 y al fin lo logré. Y era un muchachito cansón, me movía mucho, jodía mucho, entonces me decían Batemancito de cariño. De Batemancito pasó Baticito y Baticito me quedé Bati. Entonces, Bati, me conocieron adentro y afuera.
del M19. Bueno, Álvaro, alias Bati. Bati, un mensaje para los colombianos y para la gente que nos escucha fuera del país. Para mañana, 19 de abril, cuando se conmemoran los 50 años del movimiento nacionalista y subversivo M19, ahora una oportunidad democrática con un compromiso social de la paz. Bueno, el mensaje es que no se coman el cuento que dicen, que relatan, que narran los medios del régimen. No se coma el cuento, léalo. Conociendo nuestra historia no repetiremos los errores. Y de esa forma podremos darnos cuenta de qué está construido este M19, de hombres y mujeres valerosos, hombres y mujeres fundamentalmente patrióticos, hombres y mujeres que dieron y aún siguen en la lucha por la democracia. El movimiento 19 de abril es el único movimiento guerrillero, subversivo, que tuvo al final, como se vio, una estrategia exitosa, y es que gratamente la insistencia, perdurar, la permanencia en la lucha, el tener abonado el terreno, produjo como resultado lo que hoy tenemos en la presidencia de la República, un compañero de las calidades y las cualidades de Gustavo Petro Urrego como presidente de la República. Mi mensaje: ayudemos al presidente para que este sea un país posible, para que Colombia de verdad sea la potencia mundial de la vida. Nosotros que hemos vivido dentro de la sangre, dentro de la muerte, sabemos cómo levantarnos de aquellas inequidades y promovernos y proponernos ante el mundo como una propuesta política que se está ejerciendo para conseguir la paz, pero la paz integral, para poder llegar a la paz total. Ese es mi mensaje, y que no se les olvide que ahora decimos M aquí, el M permanece aquí, está aquí, y sobre todo una nueva forma de interpretar nuestro accionar. Es un llamado: ven, seremos. Los invitamos a ser poder, los invitamos a superar nuestras mezquindades, a superar nuestros complejos, para que entre todos construyamos la Colombia del tamaño de nuestros sueños. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Orjuela, por habernos acompañado acá en los micrófonos de RCH Radio, en el espacio Reportajes RCH Radio Internacional. Mil y mil gracias, y que tenga una feliz tarde, que siga ya en su lucha, hoy 19 de abril, mil y mil gracias. A ti, Jorge, muchísimas gracias por la invitación, y a este pueblo colombiano que se merece el presidente que hoy tenemos, un hombre del pueblo, salido de las entrañas del pueblo, que interpreta y sabe las necesidades que este pueblo hoy necesita se solucionen, pero no lo puede hacer solo, nos necesita a todos para llevar adelante esta campaña que seguramente en unos años le mostrará al mundo la grandeza de un país, de las calidades y las cualidades de Colombia, de nuestro terruño. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, muy amable a usted, feliz día. Este fue el mini reportaje RCH Radio.